El libro de Génesis, capítulo 6. Vamos a leer todo el capítulo desde el versículo 1 al versículo 22. Dice así la palabra: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vamos a dirigirnos al Señor en oración. Señor y Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por permitirnos abrir tu palabra, Señor. Ahora te rogamos, Señor, te suplicamos que tú nos des el entendimiento de lo alto para poder entenderlo. Sabemos, Señor, que estamos incapacitados por nosotros mismos y por eso clamamos a ti, Señor, para que a través de tu Espíritu Santo, el mismo que inspiró tus palabras, Señor, nos ayude a nosotros a entenderlo. Guíanos, Señor, en todo lo que vayamos a ver. Quita todo estorbo de nuestro corazón, de nuestra mente, y te suplicamos que nos ayudes a concentrarnos en ti, para que tú recibas la gloria a través, Señor, de
edificar tu iglesia y de seguir salvando, Señor, quitando el velo de los ojos de aquellos que aún siguen mirando, Señor, a las cosas de este mundo y no a ti. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Venía antes cuando salíamos del coche, hablando con Daniel Josué, mi sobrino, y que tiene que hacer un trabajo sobre el coronavirus, ¿verdad, Dani? Y me llamó la atención, estaba explicando que la noticia, yo creo que todo el mundo ha escuchado acerca de eso, del coronavirus famoso, ¿verdad? Y están desesperados por encontrar un antídoto, una vacuna que pueda acabar con esta enfermedad que está matando a muchísima gente. Ya se sabe el origen, ya se sabe, supuestamente se sabe el origen, supuestamente se sabe de dónde viene, supuestamente se sabe cómo se transmite, pero ahora no se sabe cómo se acaba. Entonces, estaba escuchando que aquel hombre que descubra el antídoto va a ser considerado un héroe, porque realmente tiene un alcance exagerado y está matando a muchísima gente. Y entonces, incluso estaban diciendo que el que descubra el antídoto o la vacuna tiene que ser necesariamente el premio Nobel de Medicina, porque la verdad es que hay un miedo atroz en la sociedad hacia esta enfermedad. Y eso me hizo pensar, ¿no? Y es que realmente vivimos en un mundo donde estamos continuamente buscando héroes. ¿No es verdad? Estamos continuamente buscando salvadores, sea de lo que sea. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Y cuando alguien destaca un poquito en su rama, sea un deportista, sea un médico, sea un arquitecto, se le considera un héroe, alguien fuera de serie. Vivimos realmente buscando héroes. Realmente queremos tener puntos de referencia a los cuales considerar héroes en nuestras vidas. Un mundo lleno de héroes. Y si miramos atrás en la historia, vemos cómo eso realmente siempre ha sido así. Cómo aquellos hombres, por ejemplo, Cristóbal Colón en su época fue considerado un héroe, porque se arriesgó a ir en unos barcos realmente tristísimos, a cruzar todo el Atlántico y llegar después de varios meses y con muchas fatigas y muchas muertes y enfermedades a un lugar completamente desconocido. Pero también vemos cómo el hombre desea buscar esos héroes y se los inventa, y estamos continuamente inventándonos nuestros propios héroes. Me llamó la atención saber que una de las sagas de películas que más éxito tiene a nivel mundial es la famosa Marvel, los superhéroes. El Capitán América, Spiderman, Superman. Llenan cines, llenan salas, literalmente. El hombre se ha inventado a todos estos héroes en cómics y cuentan las historias de cómo la humanidad está a punto de morir y que viene este héroe y les salva. Hay incluso una película de Arnold Schwarzenegger, se llama El fin de los días, donde este hombre, atento, lucha contra Satanás para evitar que nazca el anticristo. ¿Y saben qué? Vence. El hombre vence a Satanás y evita que el anticristo venga a la tierra. Y aquello fue espectacular, me acordaré siempre, porque la verdad es que la película tiene unos efectos especiales brutales, pero uno se ríe, pero eso es lo que el hombre quiere. Héroes humanos, que les libre del anticristo, que les libre de Satanás, que les libre de las consecuencias de la muerte, que les libre de todo esto, de las enfermedades, de todo esto. El hombre quiere ser libre, como antes cantábamos, pero no libres para poder entrar en ese lugar santísimo, que es lo que nos dice la palabra, para poder adorar al único Dios verdadero. No, libres de Dios. Yo voy a conseguir por mí mismo, no te necesito, Dios, para conseguir ser libre del mal, ser libre de la muerte. Yo mismo me voy a librar de Satanás. Y lo vemos con todos esos superhéroes. El común denominador, si uno se pone a pensar y a ver a estos Supermanes, a estos Spiderman, a este Schwarzenegger, por ejemplo, es que todos quieren ser como Dios, quieren ocupar el lugar de Dios.
Hoy no vamos a hablar de superhéroes, y si alguno pensaba que íbamos a hablar de eso, lo siento. No vamos a hablar de ningún superhéroe. Vamos a hablar del deseo del hombre. Porque ese es el deseo del hombre. Conseguir por sí mismo, evitando a Dios, solucionar todos sus problemas. Incluso solucionar el problema de la muerte. Incluso solucionar el problema del pecado. No te necesito, Dios. Yo solo puedo hacerlo. Yo puedo vencer a la muerte. Yo puedo vencer las consecuencias de la muerte. Que la muerte es la causa del pecado y que el pecado es un atentado contra Dios, me da igual, voy a vencerlo. Da igual las consecuencias, da igual la causa, yo tengo la capacidad de solucionarlo. Pero lo que la palabra nos dice una y otra vez es que nunca te olvides de una cosa: eres carne, eres polvo. Por mucho superhéroe, por muy grande que te consideres, por muy inteligentes que te creas, por muy fuerte que tú supongas que eres carne. Y como carne, eres finito y morirás. Eso es la realidad. Esa es la realidad, esto no es un cómic. Eres carne y vas a morir. Y la palabra nos sigue diciendo que solamente puedes escapar de la ira de Dios y de la muerte eterna en Cristo. Así que, si pensabas que íbamos a hablar de Spiderman o de Supermanes o de Schwarzenegger, lo siento, no. Solamente Cristo puede librarte, porque eres carne, de tu fin, la muerte y la condenación eterna. Por eso, en esta mañana, queremos ver la maldad del hombre, que lleva al hombre a querer ser como Dios, que lleva al hombre a querer vencer a Dios. Quiere ser como Dios para vencer a Dios. Y venciendo a Dios, vivir independiente de Dios. Y vemos a Dios, el Creador, el único que está por encima de todo, Él que es Espíritu eterno, que no tiene principio ni fin, el Creador de los cielos y de la tierra, diciéndonos: solo eres carne. Solo eres carne, y yo te voy a juzgar en el día de mi ira. Pero también yo te puedo salvar, porque yo solamente soy el Salvador. No hay Salvador fuera de mí. Aunque hemos leído todo el capítulo 6, lo hemos leído para que veamos la historia, porque seguro que la historia todos lo conocemos. El famoso arca. Noé, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos habremos escuchado? Hasta películas se han hecho al respecto. Todos los animalitos ahí respetuosos unos con otros, entrando en fila, India, hasta el arca, sin problemas, sin maullar, sin chillar, sin pelearse, sin comerse los unos a los otros, ¿verdad? Y ahí está Noé metiendo a los animalitos y todo el mundo preguntándose: ¿y cómo cabe tanto animal ahí? ¿Verdad? No vamos a hablar de eso. Vamos a ceñirnos exclusivamente a los 4 primeros versículos. Yo les animo y les exhorto también a que tengan abiertas sus Biblias, porque vamos a hacer un recorrido fuerte en la Biblia, rápido pero fuerte, porque este es uno de los pasajes más difíciles de entender. Créanme, muy, muy difícil de entender. Y si no tenemos la Biblia abierta, porque la Biblia interpreta la Biblia, tenemos un problema. Podemos creernos cualquier cosa que yo diga aquí, y lo que tenemos que creernos no es lo que yo diga, sino lo que dice la Biblia. Entonces vamos a ceñirnos a los 4 primeros versículos de Génesis 6. Y permítanme de nuevo volver a leerlo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Como hemos dicho, es un texto muy complicado, muy complicado. Pero lo primero que vemos aquí es que Moisés
inspirado por el Espíritu Santo, guiado, movido por el Espíritu Santo, dice que hay dos tipos de hijos. ¿Se dan cuenta? Hay dos tipos de hijos. Uno, él los identifica como ¿qué? Hijos de Dios. Y el otro grupo los identifica como ¿qué? Como las hijas de los hombres. Al respecto, ha habido muchísimas diferentes, y las hay aún hoy en día, interpretaciones. Que eran aquellos hijos de Dios. Unos dicen que eran los setitas. Si recuerdan lo que vimos en el capítulo 5, eran aquellos hombres que empezaron a clamar a Dios. Otros dicen que sí eran ángeles, los que eran considerados hijos de Dios. Bueno, hay explicaciones válidas en todos los sentidos, pero siempre hemos creído que, como yo dije antes, la Biblia debe interpretar la Biblia. Y es lo que vamos a intentar en esta mañana, porque va a ser clave entender por qué eres carne y por qué necesitas a Dios. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? La frase hijos de Dios es una frase que está compuesta por dos palabras en hebreo que es Ben Elohim. Ben Elohim. Hijos de Elohim, hijos del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. Elohim es el Dios Altísimo, Dios Espíritu, el Todopoderoso, que está por encima de todas las cosas. Pero también debemos de entender una cosa. Ese término Ben se usa en la palabra de Dios no solamente como un indicativo de una descendencia física, es decir, no solamente se refiere a un indicativo paternofilial. Ese indicativo, esa palabra Ben, también se usa para hacer referencia a otro tipo de relaciones. Por ejemplo, cuando alguien era parte de un pueblo. Si vamos a Salmo 137, el Salmo 137, el versículo 7, el Salmo 137, versículo 7, dice la palabra: recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom, Ben Edom. Es decir, aquí esta palabra Ben está identificando a unas personas que eran parte de un pueblo. Eran parte del pueblo de Edom, eran los edomitas. Vale decir que también esa palabra hace referencia a aquellos que son parte de un pueblo. Pero también hace referencia cuando se es parte de un grupo, no necesariamente de un pueblo, sino de un grupo que comparte un propósito común. De un pueblo que comparte un propósito común. Por ejemplo, los profetas. Vayamos a Amós, capítulo 7, versículo 14. Amós 7, 14. En Amós 7, 14 leemos lo siguiente: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta, es decir, no pertenezco al grupo de los profetas. No pertenezco a este grupo. Así que vemos que esta palabra Ben no solamente se usaba o se usa en la palabra de Dios para identificar a una relación paterno-filial entre padres e hijos, sino también se usa para hablar de aquellos que eran parte de un pueblo o de aquellos que tenían un propósito común. Y es en este último sentido como cobra sentido, y valga la redundancia, nuestro texto. Hijos de Dios, Ben Elohim, como pertenecientes a un grupo. Estos hijos de Dios pertenecían a un grupo. ¿Al grupo del mundo de quién? De Elohim. ¿Y Elohim a quién hace referencia? A Dios. ¿Y Dios qué es? Espíritu. Así que está hablando de hijos de un grupo que pertenecía al mundo espiritual. ¿Me cogen? Al mundo espiritual, porque Dios es espíritu. ¿Y quiénes forman el mundo espiritual? Los ángeles, ¿no es cierto? Los ángeles. Así que podemos decir que cuando aquí Moisés está haciendo mención a los hijos de Dios, está haciendo mención a un grupo
que eran los hijos del Dios Espíritu, el mundo espiritual, los ángeles. Fíjate lo que dice el libro más antiguo de la Biblia, Job. Busquen Job capítulo 1, versículo 6, para que veamos que eso es así, que esto no es un invento. Job 1, 6. Job 1, 6. Y en Job 1, 6 encontramos lo siguiente. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Aquí van los hijos de Dios. ¿Y qué están haciendo esos Ben Elohim? Se van a presentarse delante de ¿quién? De Dios. Y entre ellos, es decir, como parte de ellos, ¿quién iba? ¿Y Satanás qué es? Un ángel. Exactamente. Un ángel. Concretamente un arcángel. Y no es extraño que pensemos que Satanás se le considere un ángel, un arcángel, porque es el arcángel que cayó. Como leemos en Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis 12 se relata que Satanás fue un arcángel que por su rebeldía contra Dios fue arrojado junto con un tercio de los ángeles fuera de la presencia de Dios. Y la rebelión la podemos encontrar en Isaías el capítulo 14 o en Ezequiel el capítulo 28. Ahí vemos como aquel arcángel con millones de ángeles, un tercio, fueron arrojados delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se habían rebelado contra Dios. Así que aquellos hijos de Dios que se presentan delante de Dios eran ángeles. Así que lo que tenemos hoy aquí, como estos hijos de Dios, son ángeles. Pero no solamente es una interpretación así, a grosso modo, ha sido siempre la misma exégesis incluso entre los propios judíos. Hay un tipo de literatura judía que intenta explicar muchas de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento, en la Torá específicamente. A esa literatura se le llama literatura pseudoepigráfica. Esa literatura empezó más o menos 200 años antes de Cristo y duró hasta casi 200 años después de Cristo. Bueno, pues en los libros como Segunda de Enoc, como en el libro de los Jubileos o en la obra de Filón sobre los gigantes, todos llevan a la misma coincidencia de que aquellos hijos de Dios eran ángeles. Ángeles entonces que vieron hermosas a las hijas de los hombres. Pero además, por la acción que cometieron, estos ángeles vinieron al mundo y se casaron, tomaron para sí a mujeres de hombres, se casaron con ellas y tuvieron hijos. Tuvieron que hacer algo. Abandonaron el mundo espiritual y tomaron que tener cuerpos físicos para poder casarse y para poder tener hijos. ¿Y eso quién lo hace? Solamente Satanás, porque él fue arrojado a la tierra. Ningún ángel santo va nunca a dejar su lugar delante de Dios, solo aquellos que se rebelaron. Así que podemos afirmar entonces que estos ángeles son demonios. Lo vemos en 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3, versículos 18 al 20. 1 de Pedro 3, del 18 al 20. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué espíritus son estos? Quienes en otro tiempo fueron desobedientes. ¿En qué tiempo? Cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. La imagen que tenemos aquí es a Cristo muerto en la carne. Él está muerto físicamente, fue crucificado en la cruz, ¿recuerdan? Él ya había muerto, su corazón no latía, su cuerpo estaba inerte. Pero miren, su espíritu no estaba muerto. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, Él es eterno, Él no muere, Él es Dios. Entonces, durante aquellos
3 días, desde el viernes hasta el domingo, cuando Él resucitó, ¿dónde estaba Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Dice el versículo 19 de este texto, que en el cual, en el Espíritu, Él fue a un lugar y Él proclamó, la palabra que usa aquí Pedro es queruso. Él hizo un anunció a alguien. Dice, ¿y quiénes eran esos alguienes? Espíritus que estaban ¿dónde? En una prisión. ¿Y quiénes son? ¿Cómo identifica a esos espíritus? Aquellos que en los días de Noé dejaron su lugar. No está hablando aquí de espíritus de hombres, está hablando de seres espirituales. Seres espirituales que fueron desobedientes. ¿Cuándo? Cuando la paciencia de Dios en los días de Noé. Aquellos espíritus están ahora en una prisión porque fueron desobedientes a Dios hasta los límites, porque dejaron su lugar, se hicieron hombres y se casaron y tuvieron hijos con mujeres humanas. Habían traspasado el límite que Dios les había impuesto. En Judas 6, lo vemos de nuevo. Judas 6, dice la palabra. Y a los ángeles que no conservaron su señorío, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Es decir, que aquellos ángeles que no guardaron, que no conservaron su lugar, abandonaron su morada legítima, llegaron a la tierra, Dios ahora los ha metido en prisiones eternas bajo tinieblas. Por tanto, podemos afirmar que estos hijos de Dios, a los cuales hace referencia Moisés, eran demonios. Eran demonios. Sí, demonios. Y lo siguiente que vemos es que aquellos demonios tomaron para sí mujeres de entre las hijas de los hombres. Y es interesante la palabra que utiliza aquí Moisés, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, y aquí está lo interesante. ¿Cómo? ¿Cómo la tomaron para sí? ¿Qué hicieron? ¿Qué dice el texto? Escogiendo entre ellas. Escogiendo. ¿Por qué es interesante esta puntualización? Aquellos demonios tomaron para sí mujeres. Y cuando dice que están escogiendo, la palabra implica que no necesariamente fue un rapto. No es que vinieron por aquí y raptaron a las mujeres en contra de la voluntad de aquellas mujeres. No fue un secuestro. No fueron buscando a ver si la consigo raptar y que su familia no se dé cuenta. Fíjate que hay una expresión de tomar para sí que implica un matrimonio consentido. Es decir, hubo un mutuo acuerdo entre la parte que ofrecía a la hija y aquellos demonios que tomaron a sus hijas. Cuando habla de que tomaron para sí, si vamos a Génesis 4, versículo 19, Génesis 4, 19, vemos que ese tomar es una relación mutua consentida. Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una era Ada y el nombre de la otra era Sila. Es decir, ese tomar es una relación consentida. Esto es importante, es muy relevante. Aquellos demonios vinieron y de mutuo acuerdo con los hombres tomaron para sí mujeres. Entonces surgen 2 preguntas. ¿Cómo seres espirituales pudieron tomar esposas para ellos? ¿Y cómo pudieron tener hijos si son espíritu? Y si eso fue así, ¿qué les motivó a hacerlo? ¿Qué les motivó a hacerlo? Bueno, ¿cómo pudieron casarse y tener hijos? Hay algunos que niegan que fueran demonios, porque, como hemos visto, los demonios también son ángeles y como ángeles no pueden casarse ni darse en casamiento. Eso es lo que leemos en Mateo 22:30, ¿no es cierto? Mateo 22:30 dice el Señor, hablando hacia aquellos que negaban la resurrección, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como ¿qué? Como los ángeles del cielo, de Dios, en el cielo.
Pero lo que aquí está diciendo el Señor es que así sucede ¿dónde? En el cielo. No está hablando de que eso sucede en la tierra. Y lo segundo que nos dice es que no pueden casarse ni ser dados en matrimonio. Pero no está hablando de que no puedan tener hijos. No forcemos al texto a decir lo que no está diciendo. Pero lo que dice nuestro texto en Génesis es que aquellos demonios estaban en la tierra con cuerpos carnales porque se casaron y tuvieron hijos. ¿Cómo se encarnaron aquellos demonios? ¿Cómo es posible? Bueno, ¿recuerdan lo que pasó en Génesis 3? En la tentación. ¿Quién tentó a Eva? Pero sabemos que ¿quién realmente estaba tentando? ¿Qué hizo Satanás? ¿Entró dentro de qué? Tomó un cuerpo físico. Y no solamente tomó un cuerpo físico, sino que hizo que hablara. Una serpiente no puede hablar. Es decir, tienen la capacidad de ocupar cuerpos. Tienen la capacidad de ocupar cuerpos. En Génesis 18 y también en el capítulo 19 vemos que ángeles se aparecieron a Abraham. ¿Y con qué forma aparecieron? Como hombres. Y en el capítulo 13 de Hebreos se nos recuerda que algunos han escogido ángeles sin saberlo. Hebreos 13. ¿Cómo se explica eso? No se puede explicar. Solamente está en el texto. Hay quienes incluso han acogido a ángeles y no saben que han sido ángeles. Además, por la palabra sabemos que los ángeles ocasionalmente tomaron forma humana, entraron en cuerpos humanos y usaron esos cuerpos para sus propios beneficios. ¿Recuerdan Lucas 8, del 26 al 39? En Lucas 8 leemos la historia del ¿quién? Del endemoniado gadareno. Y en el endemoniado gadareno no había un ángel, un demonio, había una legión de demonios. Habían ocupado ese cuerpo y estaban realmente haciendo barbaridades mediante ese cuerpo. Pero mira, Lucas 22:3. En Lucas 22:3 vemos la traición ¿de quién? De Judas. ¿Cuándo inicia esa traición? Dice Lucas 22:3, entonces Satanás entró en Judas. Así que lo que tenemos aquí es a hombres poseídos por demonios, casándose con las hijas de los hombres. Hombres poseídos por demonios que estaban casándose con las hijas de los hombres. Ahora, la otra pregunta. ¿Y qué motivó a esos ángeles, a esos demonios, a ocupar cuerpos humanos para escoger a hijas de hombres y casarse con ellos? ¿Qué les motivó? Como dijimos antes, eso fue un acto voluntario. Tomaron para sí, hubo casamientos públicos, no hubo secuestros, no hubo ningún rapto. Ellos pudieron escoger, fueron y vieron a las más hermosas y las escogieron para sí. Es decir, estaban expuestas, estaban siendo, anunciadas para que escogieran entre ellos. Les fueron ofrecidas. Y esto es importante, quiere transmitir la idea de que no hubo resistencia por parte de los hombres para ofrecer a sus hijas. No hubo ninguna resistencia. Al contrario, hubo una disposición. Los hombres sabían quiénes eran y ofrecieron sus hijas. ¿Entendemos la idea? Por eso es que ellos escogieron. Así que lo que vemos aquí es la maldad del hombre llegado a tal extremo que buscaron a los demonios e hicieron trato con ellos
dándoles a sus propias hijas. Buscaron a los demonios y buscando a los demonios hicieron trato con ellos, ofreciéndole a sus propias hijas. En aquella época, hoy día también, dependiendo qué cultura, pero en aquella época seguro que saben que los países hacían alianzas entre ellos. ¿Cómo? Pues casando a las hijas de un rey con el hijo de otro rey, y así hacían alianzas. Es lo que estamos viendo aquí. Hay una alianza. El hombre quiere aliarse, hacer una alianza con los demonios. Eso es lo que pasaba en aquel momento. Estaban haciendo alianza con los demonios. No solamente rechazaron a Dios y a su misericordia mostrada durante miles de años, sino que ahora están buscando aliarse con los demonios. La maldad de la sociedad era de tal magnitud, que los hombres buscaron a los demonios, hicieron alianza con ellos y les ofrecieron sus propias hijas. Claro, los demonios encantados, porque esa es su misión, engañar completamente al hombre. Esa es la mayor miseria del hombre, rechazar a Dios y buscar una alternativa a Dios. Esa es la peor miseria en la que puede caer un ser humano. No solamente lo rechaza, sino que encima busca una alternativa sabiendo que Dios está ahí. ¿Por qué buscaron a los demonios? Si durante miles de años Dios les mostró misericordia, ¿por qué? ¿Qué les motivó a buscar a los demonios? Bueno, creo que si seguimos, como dije antes, que la Biblia interpreta la Biblia, si vemos el recorrido de la historia, desde Génesis 1 hasta ahora, podremos ver un motivo general. Un motivo general que movió a todo esto. Y ese motivo es la muerte. ¿Por qué digo que es la muerte? ¿Por qué digo que fue la muerte lo que les motivó a buscar a los demonios? Ya vimos en semanas anteriores, Génesis 4, Génesis 5, que aquellas sociedades, aquellos cainitas o aquellos setitas, estaban viviendo vidas alejadas de Dios. Que hubieran hombres que entre los setitas clamaron a Dios no significa que todos clamaran a Dios. Pero en su mayoría vivían vidas alejadas de Dios. Eran sociedades con mucho progreso. Nunca se olviden. No piensen que vivían en cuevas. No piensen como nos han pintado que vivían haciendo fuego con 2 piedras. No piensen en nada de eso porque no es cierto. Eran sociedades muy avanzadas. Dios creó al hombre ex nihilo ya con la capacidad de desarrollo. Nunca se olviden. Pero aún así, a pesar de ese desarrollo, un desarrollo que, como vimos, pues llegaba a las artes, a la ganadería, a la guerra, y como todos esos desarrollos tenían el propósito único de no depender de Dios, recuerden, de no depender de Dios. Ellos lo que buscaban a través de la ganadería, a través de las artes, de la música, de la guerra, era buscar autosatisfacción, buscar protección, buscar sustento por ellos mismos sin necesidad de buscar a Dios para ello. Y a pesar de que había una escasísima minoría que buscaba a Dios, que clamaba a Dios, tanto entre esa minoría y entre esa mayoría que buscaba satisfacer sus propios deseos alejados de Dios, en ambos había algo que se cumplía igual, y era que morían. Todos morían. Ahí no se salvaba nadie. Da igual que vivieran 500, 600, 700, 800 o 900 años. Al final, morían. Morían. Y recuerden en el capítulo 5 cómo se repite una y otra vez. Y vivió tantos años y tuvo hijos e hijas y murió. Y vivió tantos años y tuvo hijos e hijas y murió. Y murió. Todos morían. Y sabían que la muerte era causa del pecado. Sabían que era la causa del castigo de Dios por haber desobedecido a Adán y Eva en el Edén. ¿Cómo podemos afirmar eso? ¿Saben cuántos años vivió Adán?
930 años. Así que durante 930 años tuvo que tener hijos e hijos e hijos. Adán, recuerden, si vamos al capítulo 3, junto con Eva, cuando ellos reconocen lo que habían hecho, el Señor les cubre, mata a 2 animales y les cubre, es el símbolo de que fueron perdonados. Pero que fueran perdonados no quiere decir que Él no iba a morir, pero Él sabía las consecuencias de la muerte. Y durante 930 años, seguro que tuvo que ir diciendo a sus descendientes por qué morían, por qué morían. La causa es que pecamos en el Edén, la causa es que el pecado contra Dios, la maldición es la muerte. Dios nos ha maldecido por nuestro pecado. Todos estamos malditos. Tenemos enfermedades, por eso tenemos tristeza y por eso morimos, por causa del pecado. Esa es la maldición de Dios. Por eso es que algunos clamaron a Dios en el capítulo 5. Pero si uno hace un poco de introspección y vemos en el capítulo 4 aquella vida desenfrenada de los cainitas, cómo vivían vidas terribles, apartadas del Señor, totalmente desenfrenadas. Las palabras que usa Moisés ahí en el capítulo 4 son muy enfáticas sobre la locura en la que se vivían, donde la vida, si hoy en día a veces escuchamos por cercanía noticias de Venezuela o de cualquier otro país donde se dice que la vida no vale nada, bueno, vemos que son países localizados. En aquel momento, en la sociedad general, la vida no valía nada, nada. Y lo único que valía era la satisfacción momentánea, sexual, sensual, lo único. Así que cuando uno aprecia eso, ¿cómo es posible que la gente viviera así y no buscara de Dios? Y parece que la voz de Satanás en el huerto del Edén, cuando le dijo a Eva, no morirás, parece que sigue retumbando en los corazones de aquella gente. Vive así, no vas a morir. Vive así, no pasa nada. ¿Quieres vivir desenfrenadamente? Vive, porque no vas a morir. Mira, te voy a hacer como Dios, serás como Dios. Recuerden lo que le dijo a Eva, serás como Dios, no vas a morir. Después de miles de años, esa estrategia no cambió. Y después de miles de años, esa estrategia hoy sigue sin cambiar. Vive feliz, no vas a morir. Vive, disfruta. Te voy a hacer como Dios. No vas a necesitar para nada a Dios. Mira, es más, tú mismo te puedes hacer un Dios. O puedes crear tu propio Dios. Puedes vencer la muerte. En aquel momento, eso era lo que buscaba aquella sociedad. Y por eso hicieron esa alianza con los demonios. No queremos morir, queremos seguir siendo como Dios. No queremos sino escapar de la limitación de la muerte, de cualquier juicio que Dios nos haya impuesto. Buscaron a Satanás, buscaron a los demonios para vencer a Dios, para vencer a la muerte. Y no escatimaron nada, hicieron alianzas con sus propias hijas. Y fue tal esa mentira que de los millones de seres humanos de aquel momento, solo uno halló gracia delante de Dios. Noé. Eso era el deseo de los corazones de aquella gente, no morir y ser como Dios, no tener que rendir cuenta ante nadie, y menos ante Dios. Solamente uno halló gracia delante de Dios. El mundo que está bajo el maligno nunca podrá ofrecer al creyente ninguna solución moral o espiritual. Nunca. Olvídate. Cuando el Señor explicó a sus discípulos en Marcos 4 la parábola de los terrenos, Marcos 4, del 14 al 20, dijo algo terrible, que no sé si a veces somos conscientes de lo que dice aquí. Y miren, repito, nunca, jamás, este mundo que está bajo el maligno te podrá ofrecer solución al problema mayor que tienes, que es la muerte y la enemistad contra Dios. Y Satanás lo sabe. Por eso intentará por todos los medios engañarte.
Y en Marcos 4, del 14 al 20, vemos la parábola del sembrador. Y cuando el Señor les explica a aquellos discípulos el sentido de esta parábola, y dice, el sembrador siembra la palabra, y estos son los que están junto al camino donde se siembra la palabra. Aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene ¿quién? Satanás, y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que a oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra, y ésta se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto a unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Satanás, la aflicción y la persecución por causa de la palabra, las preocupaciones, el engaño de las riquezas, los deseos carnales, todo eso destruye al 75% de la población. Es lo que estamos viendo aquí. De 4 semillas, 3 murieron por causa de Satanás, por causa del engaño. Él es el padre de mentira. Este engaño viene de Satanás. El engaño de las riquezas, el engaño de la salud, de la prosperidad, del bienestar. Eso es un engaño. Por causa de la persecución, por causa de la palabra, gente que no está dispuesta a vivir y morir por Cristo, a ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo, santo, delante de Dios, que es nuestro culto racional, sino que cuando viene la persecución por causa de la palabra, abandonan la palabra. El 75 se perdió por causa de Satanás, por las consecuencias del pecado y el engaño de Satanás. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que Pablo, Dios, a través de Pablo en Efesios 6, del 10 al 20, nos advierte de lo siguiente? Efesios 6, del 10 al 20. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las insidias del diablo, contra los engaños del diablo, contra la mentira del diablo. ¿Por qué? Porque tu lucha no es ni contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha. Por tanto, ¿qué debes hacer? Tomar toda la armadura de Dios. No dice, toma una sola armadura, ponte solamente el casco y los guantes, no, déjalo, para el pecho, no, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Si aquí dice que para que podáis resistir en el día malo, está dando una seguridad. ¿Cuál es? Que ese día malo vendrá. Que ese día malo va a venir. Satanás, ¿tú crees que va a estar quieto? Como en los días de Noé, va a intentar engañarte. ¿Y aquí va a usar al mundo? No quiero ser duro, pero aún hoy día me sorprende cómo muchos cristianos se dejan guiar por sus amistades de este mundo. Están muertos en sus delitos y pecados. Yo te pregunto, ¿tú vas al cementerio a hablar con un muerto? ¿Por qué? ¿Por qué no vas? Porque el muerto es que no está muerto. Nosotros cuando vamos al mundo a buscar ayuda del mundo, está yendo a muertos. ¿Qué respuesta te puede dar? ¿Por qué no vas al Dios vivo y verdadero a buscar esa respuesta?
Esto es lo que nos dice aquí. Cuando llegue el día malo, vete al Dios vivo y verdadero. Vete a Él. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomen el escudo de la fe, porque eso es lo que Satanás va a querer destruirte. Quieres que confíes en él como en los días de Noé. No, mi fe está en Cristo. Sobre todas las cosas, nunca te olvides de Cristo. Dios es un Dios de pacto. Y Él no es un hombre ni hijo de hombre para incumplir sus pactos. Él pactó con Adán y Eva de que de Eva iba a venir la simiente prometida. Él pactó con Noé de que él iba a ser salvo y de que de él iba a venir una nueva generación de hombres. Él pactó con Abraham que de él iba a venir un gran pueblo, que de él iba a venir el Salvador. Él pactó con David que él iba a tener un hijo, Cristo, que se iba a sentar perpetuamente en el trono. Él pactó de que iba a venir y vino. Él dijo que iba a morir y murió. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Ese es el Dios que tenemos. Y Él dijo que iba a volver y volverá. Por eso debes de tener fe en eso, confiar en eso, vivir con esa fe, no depender de las cosas del mundo. Por eso sigue diciendo aquí, tomen también el yelmo de la salvación. Recuerda de dónde te sacó el Señor, de esa libertad que acabas de cantar, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A veces nos dejamos guiar de tal forma por Satanás que empezamos a dejar que él manipule nuestros propios pensamientos. Y lo que nos dice aquí Pablo es, no, vela en todo tiempo en oración. A veces me preguntan, es que no sé cómo evitar pensar en estas cosas. ¿Orando? En ese momento tienes que decir no y ponerte a orar. Y ponerte a orar. Satanás ha creado tal red de mentiras que es realmente insondable. Y lo vemos desde los mismos inicios de la historia. Y Satanás no ha cambiado su estrategia. Si tú piensas que eso solamente sucedió en las épocas de Noé, estás muy equivocado. Mira, hoy y durante toda la historia de la humanidad están las religiones, por ejemplo. Mira, muy rápidamente. Si eras egipcio, cuando morías, los dioses egipcios te iban a llevar a través de un río, el río de la muerte, hasta cruzar a la otra orilla, que era la otra vida. Por eso es que enterraron a los faraones con barcos grandes llenos de oro y en sus pirámides. Les estaban diciendo, puedes vencer la muerte. Mira, mete un barquito en la pirámide y ahí yo te llevaré y vas a poder vencer a la muerte. Los griegos. Para los griegos también existía un río místico y también había otra orilla donde también la vida les esperaba. La vida eterna era seguir a aquellos dioses y vas a tener vida y vida en abundancia. El budismo. Si llegas al punto culminante en tus regeneraciones, cuando mueres y luego eres una cucaracha y después cuando te mueres la cucaracha te conviertes en un grillo y después del grillo en no sé qué, cuando consigas pasar todas esas etapas, llegarás a ser un dios. Llegarás a ser un dios. El Islam. Bueno, si mueres, no te preocupes. Mira, al final del camino te esperan 70 vírgenes. No una, dos, 70. Que van a servirte toda la eternidad, con las cuales vas a tener sexo y disfrute carnal por siempre jamás. Hoy en día tampoco es diferente. En muchas iglesias que se llaman cristianas, la iglesia mormona, adivina qué, vas a tener vida eterna. Vas a ser tu Dios en tu propio planeta.
Vas a tener sexo con todos los siervos que vas a tener en ese planeta. Los vas a poblar mediante tu procreación. Los testigos de Jehová. Vas a ser un Dios, como lo fue Jesús. Jesús fue tan bueno y ahora es un Dios. Tú también lo podrás ser. Pero si ya fuera incluso de la religión, la misma psicología. No, tú no tienes pecado, tienes un problema. O el yoga, para buscar la paz interior, las meditaciones, voy a entrar para conseguir el mantra suficiente para estar en paz conmigo mismo. Todo tiene el mismo propósito, convencerte de que vas a poder vencer la muerte por ti mismo, que tú puedes vencer las consecuencias del pecado, que vas a ser un Dios, no vas a necesitar a Dios porque vas a ser como Dios. Esa es la misma mentira que en el Edén. Esa es la estrategia constante de Satanás, que para conseguir eso te tienes que unir a mí. Ven conmigo y te daré riquezas, prosperidad, salud, no vas a morir. ¡Qué pecado! Vas a ser como Dios. Ven conmigo. Todo esto que acabo de nombrar ahora, en 1 Corintios 10:20, Pablo lo define de la siguiente manera. Todo esto, dice, no, sino que digo lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que seáis partícipes con los demonios. Aquellos gentiles de aquel momento de Corinto sacrificaban muchos animales a sus propios dioses, a sus religiones. ¿Y cómo identifica Pablo a esas religiones? Religiones de demonios. Demonios. Así que lo que encontramos aquí es que o te unes a un sistema falso, demoníaco, fuera de Cristo, o te conectas a Cristo. Toda religión promete lo mismo. Ninguna religión vas a encontrar que te diga, venga, ven, síguenos, que vamos a ir al infierno directamente. ¿Verdad que no? No hay ninguna religión que te dice, ven, te garantizamos que en el más allá vas a estar peor de lo que estás ahora. ¿Verdad que no te dice eso? Todo te ofrecen lo maravilloso. Vas a conquistar la muerte, vas a evitar la muerte, vas a tener inmortalidad, vas a ser como Dios. Todo eso es mentira. Todo esto fue lo que llevó a aquellos hombres a dar a sus hijas a los demonios. No solamente no querían saber nada de Dios, sino que buscaron a Satanás. Hoy esto es lo mismo. Cuando buscas cualquier cosa fuera del Evangelio, fuera de Cristo, nunca te olvides que Satanás, que es el príncipe de este mundo, está dominando eso. Estás yendo de cabeza a lo que los demonios quieren que escuches. Siempre. No ha cambiado su estrategia. ¿Vas a ser rico? ¿Vas a ser millonario? ¿Vas a ser feliz? No. Pero fíjate cómo Dios le dio a aquella generación 120 años para arrepentirse. Dice el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí, por segunda vez, en la Biblia nos encontramos al Espíritu Santo. Recuerda, la primera vez que lo encontramos fue en la creación. Recuerda, Él estaba sobre la faz de las aguas. Él estaba junto con el Padre y el Hijo creando. Y ahora aparece por segunda vez. ¿Y ahora qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Está qué? Provocando el arrepentimiento entre aquella gente. Estaba luchando con el hombre para que se dieran cuenta de su error, de su fallo, que buscaran al único Dios verdadero. Aquí vemos al Espíritu Santo buscando a aquellos pecadores al arrepentimiento. ¿Lo ves aquí? ¿Los ves aquí? El Espíritu Santo aquí, luchando por ellos. Pero hay algo.
que quiero que entiendas. Dios mismo, Espíritu Santo, está ahí contendiendo por las almas de aquella gente, pero no lo va a hacer para siempre. No lo va a hacer para siempre. A veces decimos, qué bien, más adelante, aún no estoy convencido. Déjame ver si mañana me convence y creo en Cristo. Dios no lo va a hacer para siempre. El único que puede convencerte de justicia, juicio y pecado es Dios, Espíritu Santo, pero no lo va a hacer para siempre. No lo va a hacer para siempre. Y nunca te olvides de una cosa. Hay una cosa que se llama los decretos de Dios. Y aquí hay un decreto de Dios. Hoy en día muchos enseñan que podemos decretar. Solo Dios decreta. Y aquí hay un decreto de Dios. No contenderá mi alma para siempre con el hombre. Si hoy Dios te está llamando a arrepentirte, hazlo. Porque Él no va a estar para siempre contendiendo por tu alma. No va a estar para siempre contendiendo por tu alma. Aquí no hay un registro de la historia de Satanás y sus demonios. Aquí hay un registro de la historia del hombre. Un hombre que está abierto a seguir lo que los demonios le dicen. Y Dios dice, voy a poner límite a esa maldad. No va a durar para siempre. Voy a ejecutar mi juicio. Y la advertencia es clara. Nada va a poder detener el juicio de Dios. Nada. Aunque la unión aberrante de aquellos seres humanos con los demonios tuvo como resultado gigantes en la tierra, hombres valientes que tuvieron un gran nombre, un gran renombre, nada de eso va a poder evitar el juicio de Dios. Aquellos hombres que la causa de aquella procreación entre los hijos de Dios fueron, dice el versículo 4, gigantes. Hijos de Dios e hijas de los hombres que engendraron hijos que fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Tú crees que aquellos grandes hombres hoy día siguen vivos? ¿Han vencido a la muerte? ¿Han vencido al diluvio? Ninguno de ellos quedó. ¿De qué sirvió aquella unión con aquellos demonios? De nada. Porque cuando Dios ejecuta el juicio, nada lo va a parar. Nada. Nada iba a escapar al juicio divino por causa de la maldad del hombre. Nada. ¿Por qué? Dice el Señor, porque solo eres carne. Porque solo eres carne. Yo no sé lo que tú piensas sobre ti. Cada uno seguro que sabrá qué piensa de sí mismo. Quizás tengas alguna idea preconcebida por otros te hayan dicho qué bueno eres en esta área o qué bueno eres en esto otro, qué buen profesional o qué buena madre o qué buen padre o qué lo que sé. Yo no sé las capacidades que tienes. Yo no sé nada de eso. Quizás incluso puedas pensar que estás por encima de la Biblia y que estos solamente son cuentos para niños, para entretener a los niños arriba mientras dura el culto. No lo sé. No lo sé. Pero solo sé una cosa, de ti y de mí, que solo somos carne. Solo somos carne. Eso sí, lo sabemos. Eso es la única seguridad. Y ese es el punto de este pasaje. Solo eres un ser mortal. No eres mitad hombre, no eres mitad ángel, no porque busques otras religiones, no porque busques fuera de la iglesia vas a ser más poderoso, más autosuficiente, solo eres carne. Solo eres carne. Entonces lo que tienes aquí es que todo lo que aquellos demonios prometieron
Todo lo que Satanás siempre promete, nunca va a cambiar tu naturaleza. Sí, puede ser que te dé riquezas. No lo sabemos. Sí, puede ser que incluso puedas vencer muchas cosas y conseguir los objetivos de tu vida y ser un gran algo. Pero al final, eres carne y morirás. Eso es la única realidad. Eso. Lo que ofrece Satanás no cambia la depravación de tu corazón. Eres un simple y mortal hombre. Aquellos hombres fueron guerreros, sí, poderosos también, feroces, indiscutiblemente, que alcanzaron una fama que trascendió el tiempo, llega hasta hoy. Quizás dieron miedo, terror, sí, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Satanás no puede hacerte inmortal. Satanás no puede hacerte nada más de lo que ya eres. No puede convertirte en un Dios. No puede librarte de la ira de Dios. No puede librarte del juicio eterno. Él no puede librarte de la pena de muerte por causa de tu pecado. Él no va a poder cambiarte. Él no va a poder catapultarte a otro nivel de existencia como el budismo y ahí empezar una nueva existencia. Todo lo que eres carne, polvo, dice la palabra. Y polvo eres y al polvo volverás. Eso es lo que dice la palabra. Eres un ser mortal. ¿Y sabes qué? El juicio de Dios está sobre todos esos, que, como tú y como yo, que somos carne. Sobre todos. Sobre todo. Nada hay que pueda frenar el juicio de Dios. Solo es Él el Creador eterno. Solo Él es el juez eterno. Tú y yo solamente somos carne. 120 años les dio Dios a esta generación para que se arrepintiera. 120 años. ¿Y sabes tú lo que sucedió durante aquellos 120 años? Lo vimos antes en 1 de Pedro 3:20. La paciencia de Dios esperando. ¿Y fue un predicador de qué? Dice Pedro en 1 de Pedro 3:20, un predicador de justicia. Arrepiéntanse. No fue, cree en Dios para que tengas más salud o para que tengas más dinero. Arrepiéntete. Lo mismo que Juan el Bautista, lo mismo que el Señor. Durante 120 años. Y la gente riéndose de Noé, la gente mofándose de Noé. ¿Qué estás hablando? ¿Tú qué? ¿Qué lluvia? Ni qué lluvia, pero si estamos aquí perfectamente. Mira, qué lluvia está diciendo. Y Dios, que es un Dios de decreto, es un Dios de pacto, había dicho, va a llover. ¿Qué crees tú? ¿Que vas a poder librarte de la muerte eterna porque tú lo digas? Dios lo ha establecido, que todo aquel que no crea en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ¿a dónde va a ir? Al infierno. Y lo va a hacer. Por eso solamente en Cristo es que hay solución. Por eso se hizo hombre, el Hijo de Dios. En 2 de Pedro 2:5 nos dice que Noé fue un predicador de justicia, que durante 120 años predicó el mensaje de arrepentimiento. Ese es el camino de Dios. Te advierte. Te ofrece gracia y perdón. Dios no te advierte diciendo te voy a castigar. No, te voy a castigar. Pero si no quiere que te castigue, te ofrezco mi gracia y mi perdón en Cristo. Si lo rechazas, te voy a castigar. Ese mensaje no ha cambiado. Hoy vivimos vidas como diciendo, ay, por favor, si estamos en el siglo XXI, ¿qué va a pasar? Yo he escuchado eso. Yo he escuchado de un predicador evangélico donde se mofaba de la segunda venida de Cristo. ¿Qué? Entonces, ¿qué hago? ¿No vivo? ¿No hago? Tante Gebel se llama. Un falso. Se mofaba de la segunda venida del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No podemos vivir? ¿No podemos hacer nada? Y uno se queda asombrado. ¿Cuál es el mensaje? Vengo como ladrón en la noche, en cualquier momento. Vengo en cualquier momento. ¿Estás preparado cuando venga el Señor? ¿Estás preparado?
Ese mensaje hoy no ha cambiado. En 2 de Pedro 3:4 vemos que eso sucedía ya en la época de Pedro. Y en 2 de Pedro 3:4 leemos diciendo, ¿dónde está la promesa de aquellos que se burlaban? ¿Dónde está la promesa de su venida? ¡Ja, ja! ¿Dónde? Sí, desde que los padres durmieron, todo continúa tal como era desde el principio de la creación. ¡Ay, qué va a pasar! No pasa nada, vive. Pero si sigue leyendo, en 2 de Pedro 3, ahora del 5 al 9, nos dice Pedro, de una forma palmaria, clara, pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En vez de mofarte y creer que esto va a seguir así siempre, como hicieron aquellos hombres en la época de Noé, arrepiéntete. Porque así como Dios le dio a aquellos hombres 120 años para arrepentirse, hoy lo está haciendo igual. Y así como el Señor destruyó toda la tierra por el agua, ahora la tierra y los cielos están reservadas para ser destruidos por el fuego. Va a suceder. Va a suceder. Por eso la única solución es que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, si crees en tu corazón a Dios que le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es la frase más sencilla y más difícil a la vez de decir. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete. Cree en Cristo como tu Señor y Salvador y serás salvo de ese tiempo, de la ira de Dios. No pienses que Dios se retarda. Aquellas gentes de Noé pensaron así. No pienses que tu vida está en tus manos, que eres un superhéroe que vas a conseguir vencer a la muerte, que vas a conseguir vencer a Dios. No pienses que vas a poder ser como Dios mismo. No pienses que siguiendo tu religiosidad, que siguiendo a otras religiones, buscando tu paz interior, vas a conseguir librarte de la muerte eterna, porque recuerda, eres carne. Carne. No tengas y no menosprecies la paciencia de Dios. No menosprecies la paciencia de Dios. Aquellos hombres la menospreciaron. Y como ya veremos más adelante, solamente uno fue salvo. Solamente uno fue salvo. Solamente en Cristo, y hoy tenemos la certeza de que es así, puedes ser salvo. Solamente hoy y en Cristo puedes librarte de la condenación eterna y de la muerte eterna. Porque así como Dios destruyó la maldad del hombre mediante el agua, ciertísimamente la próxima vez el Señor lo hará por fuego y nada va a quedar. Nada va a poder librarte porque solamente eres carne. Solo Cristo lo puede hacer. Solamente Cristo. Ni vírgenes, ni santos, ni deidades, ni psicologías. Solamente Cristo. Si rechazas la voz de Cristo, estás rechazando su ofrecimiento de perdón y de gracia. Y si rechazas su perdón y su gracia, lo único que te queda es una horrenda expectación de juicio. Señor y Padre, gracias por tu palabra, por recordarnos una vez más, Señor, que solamente somos carne y que dependemos de ti, Señor. Somos nada. Y por mucho que creamos que somos algo, que conseguiremos algo, la verdad es que al final, por mucho que podamos conseguir en esta vida, solo somos carne. Y del polvo fuimos formados y al polvo volveremos. Señor, líbranos de este mundo que intenta atraernos con sus mentiras.
Líbranos, Señor, de este mundo que quiere hacernos creer que somos nuestro propio Dios, que podemos vencer a Dios, que podemos, Señor, ser un superhéroe, que podamos acabar con todas las consecuencias del pecado. Imposible, porque solo somos carne. Por eso clamamos a ti, Señor, para que en tu infinita compasión y misericordia tú sigas extendiendo esa misericordia entre aquellos que hoy, Señor, siguen en ese mundo, Señor. Te damos las gracias por habernos librado de ellos y te rogamos que tú nos ayudes cada día a persistir